Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos da de estar reunidos un viernes más, un viernes de enseñanza. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, hermanos de la congregación. Hoy vamos a aprender la lección número 7 de nuestro expositor, la iglesia ante una crisis global. Pero antes de iniciar la lección, yo te invito que elevemos una oración a Dios y le digamos a Él: Padre eterno, gracias por esta bendición que tú nos das de estar reunidos como tu pueblo. Gracias, Señor, porque el corazón sigue deseando aprender más de ti, obtener sabiduría a través de tu palabra, poder entender nuestro entorno, nuestra realidad, nuestras experiencias en base a la luz de tu palabra. Que nuestro corazón comprenda por completo lo que tú haces, lo que tú nos dices, lo que tú nos muestras. Guíanos, Señor, a través de esta lección para conocer tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Danos de esa gracia, danos de esa sabiduría. Obra en nuestra mente y corazón. Te necesitamos, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados. Bendíceles con tu espíritu, llénales de tu presencia y aumenta la fe a través de oír la palabra de Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pues Dios les bendiga, hermanos, en este viernes de enseñanza. Hoy vamos a ver la lección número 7 que se titula El papel de Satanás en el sufrimiento humano. Para ello quiero que me acompañes en tu Biblia y vamos a leer en el libro de Job capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 7. Toma tu Biblia a la mano y que puedas leer junto conmigo esta porción de la Escritura. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Otra cita que me gustaría que me acompañes se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra del Señor: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amados hermanos, hoy vamos a ver esta lección respecto a cuál es el papel o la función de Satanás cuando existe sufrimiento en la vida del hombre. De acuerdo a la luz de la palabra, ¿qué papel tiene el enemigo en estas circunstancias? La verdad central de nuestra lección: el sufrimiento no es necesariamente para castigar al hombre por su pecado. Aunque no siempre podemos conocer la causa de nuestro sufrimiento, Dios es quien permite, controla y regula el sufrimiento con un propósito. No siempre, hermanos, porque le hayamos fallado al Señor o hayamos cometido un pecado, por eso vamos a sufrir. Hemos visto a través de estas lecciones que también aquellos que se mantienen en una vida santa, piadosa y justa delante del Señor, también van a sufrir. Pero lo que sí debemos de tener en claro es que Dios permite, controla y regula el sufrimiento, todo con un propósito. Como objetivos de la lección, hermanos, tenemos estos tres. En primer lugar, necesitamos comprender algunas de las causas del sufrimiento humano según la palabra de Dios. Segundo, necesitamos tomar la actitud correcta frente al sufrimiento. ¿Cómo vamos a responder? Y tercero, ustedes y yo necesitamos apreciar la soberanía de Dios en medio de las crisis de la vida. Recuerden que es el Señor quien permite, quien controla y regula el sufrimiento con un propósito. Quiero leerles en el expositor algunas líneas respecto a la importancia de esta lección. En el libro de Génesis se nos presenta las primeras experiencias que hicieron sufrir al hombre, y estas son consecuencias de su pecado. Por ejemplo, en la mujer, la multiplicación del dolor cuando tiene que dar a luz es esa consecuencia de su desobediencia. Y en el hombre, iba a sufrir cuando necesite conseguir la provisión para traer el alimento, el sustento a la casa. Iba a ser con mucho dolor, con mucho esfuerzo. Esta clase de sufrimientos son comunes en todos los seres humanos, y esto lo vemos como consecuencia de esta naturaleza caída. Pero también se pueden considerar aquellos sufrimientos que experimentamos por los problemas que no son los mismos en cada persona. Todos pasamos un momento de dolor o sufrimiento, son diferentes los que enfrentamos, pero tiene un propósito, todos tienen un propósito. Generalmente pensamos que si servimos a Dios con integridad y vivimos en santidad, no mereceremos experimentar el sufrimiento que viene con los problemas. Pero sin embargo, es necesario considerar nuestra actitud frente a la adversidad. Tenemos un ejemplo claro en la vida de Job. Sin saber ni esperar el sufrimiento, él tuvo que sufrir las consecuencias de una conversación que existió entre Dios y Satanás. Por eso en esta lección nos vamos a enfocar en comprender cuál es ese papel activo de Satanás en el sufrimiento de cada persona y saber cómo responder ante estas adversidades conforme a la Biblia nos enseña. Por eso vamos a ver el primer punto de nuestra lección: Satanás, su identidad y ver cuáles son sus pretensiones. De acuerdo a la Escritura, esta palabra Satanás significa aquel que acusa, el acusador o adversario. El nombre de Satanás aparece por lo menos 14 veces en el libro de Job. Y más que
más que ser un nombre propio, es un título que se le da a Satanás en este libro. Aunque Satanás, lo podemos ver en otras partes de la Escritura, fue quien le ofreció a Jesús los reinos de este mundo, de acuerdo al capítulo 4 del Evangelio de Mateo, también a Satanás se le reconoce como el príncipe de este mundo. Y Satanás no puede tocar o puede poner su mano sobre el hombre y sus posesiones para hacerlo sufrir mientras esta persona sea protegida por Dios. Como lo vimos en el capítulo que leímos de Job. Dios tenía un cerco de bendición y de protección para Job. Satanás no lo podía tocar hasta que él tuviera el permiso de nuestro Dios. En el primer capítulo de Job se muestra quién es Satanás y podemos ver lo que él pretende en la vida de los seres humanos. Su actuar siempre está relacionado con el engaño, con la tentación, con las enemistades, con la maldad y la oposición. Todas estas acciones, hermanos, son características de Satanás, que él siempre está en contra del hombre. Y Satanás tiene la intención de hacernos sufrir y para que por medio del sufrimiento llevarnos a la contraria o separarnos de Dios. Cuando se trata de los hijos de Dios, su plan es hacerlos caer en la tentación y apartarse del Señor. Las estrategias, la tentación, la duda, la incredulidad, la enemistad son armas, son estrategias de Satanás. Él no quiere que los hombres conozcan a Dios. Y si nosotros le conocemos y le servimos, quiere que caigamos en sus garras y nos alejemos de nuestra relación, de nuestra comunión con Cristo. En este pasaje que leímos en Job capítulo 1, Satanás pretende inducir a Dios para que no solo le quite a Job todo lo que él tiene, sino que también busca Satanás que Job sea lastimado, que sea afectado físicamente. Ya leímos cuando Satanás pide piel por piel, que tocara su cuerpo y así blasfemaría Job en contra de Dios. El Señor pudo haberlo hecho sin utilizar a Satanás y aún así Job no habría dejado de bendecir al Señor. Esto lo entendemos en el versículo 21 de Job que leímos. Por eso, analicemos algunas pretensiones de lo que Satanás desea cuando nos hace sufrir. Y en primer lugar, Satanás quiere poner a Dios en contra del hombre. Parece inconcebible que Satanás haya intentado persuadir a Dios para que le quitara a Job todo cuanto tenía, incluyendo hasta su salud, su integridad física. Posiblemente pretendía acusar a Dios de ser un Dios sin misericordia. La expresión en Job capítulo 1, versículo 11, extiende ahora tu mano, es una petición con sentido de urgencia. En otras palabras, Satanás está rogando a Dios que se apresure en descubrir que su siervo no es nada de lo que presume. Esta acción hace evidente que mientras el hombre está rodeado o protegido por Dios, el adversario no podrá enviar ninguna clase de mal en su contra. Desde luego que las consecuencias del pecado, como la muerte o la enfermedad, solo requieren que el tiempo pase y se cumpla la sentencia por la desobediencia. Satanás tenía una idea muy clara y quería dar a entender que es Dios un ser cruel, un ser sin misericordia, malo, que hace sufrir al hombre. Pero Satanás sabía que era Dios el que estaba bendiciendo a Job y lo estaba protegiendo. Pero Satanás lo único que quería mostrar en las Escrituras es de que como un Dios de amor podía hacer sufrir a un ser tan débil, tan frágil como lo era Job. Pero en esto Satanás falló. Pero esta es una realidad. Esto es lo que Satanás quiere. En segundo lugar,
Una pretensión de Satanás también es poner al hombre en contra de Dios. No solo a Dios en contra del hombre, sino también al hombre en contra de Dios. La intención de Satanás, además de instigar a Dios para arruinar a Job, es también destruir la relación que el hombre tiene con su Creador. En Job capítulo 1, versículo 5, en el versículo 11 y en el capítulo 2, versículo 5, podemos encontrar esta palabra que se ha traducido como blasfemar. En la Nueva Versión Internacional dice maldecir. Eso es lo que Satanás quería. Y verás que si tú le quitas todo, él iba a maldecirte, él iba a blasfemar tu nombre. Si viene y se enferma y ya no puede nada, vas a ver cómo te va a blasfemar. Eso es lo que Satanás quería que el hombre hiciera ante Dios. Estas palabras que encontramos como maldecir o blasfemar se han tomado de una palabra que originalmente significa bendecir. La razón de este cambio es lo inaceptable de la idea de que el hombre maldiga a Dios, lo cual Satanás esperaba que Job hiciera. Maldecir como lo contrario de blasfemar. Esa es la intención de Satanás cuando quiere que nosotros suframos, que neguemos a Dios, que le demos la espalda, que ya no busquemos de Él. Satanás está empecinado a que tú ya no adores a Dios, que tú bendigas su santo nombre, que te apartes, que dejes de orar, dejes de congregarte en la iglesia de donde Dios ha traído bendición a tu vida. Lo que el enemigo quiere es que dejes de creer, que en un momento aquella palabra que salía de tu boca que exaltaba a Dios, cuando viene el sufrimiento, ahora Satanás quiere que reniegues de la fe. Por eso, Satanás estaba empecinado en que Job sufriera, porque era una forma que él podía mostrarle a Dios que sus criaturas eran tan débiles que por cualquier circunstancia podían alejarse de su Creador. Y una tercera iniciativa de Satanás para hacer la aflicción en el corazón de las personas es para destruir al hombre. En primer lugar, él quiere oponer a Dios contra el hombre. En segundo lugar, Satanás quiere que el hombre esté en contra de Dios. Pero el verdadero resultado de Satanás y su participación cuando sufrimos es porque él quiere nuestra destrucción. Por naturaleza, Satanás es el destructor. Es el ladrón. Él vino a robar, a matar, a destruir. Desde luego que no estaba solamente interesado en destruir a Job, sino a toda persona. Cuando Dios le pregunta ¿de dónde vienes?, Satanás menciona de rodear la tierra. Y esto da un claro sentido de ir de un lugar a otro, de un lado a otro, con un propósito definido. No andaba errante, no andaba perdido, no andaba caminando de aquí por allá, no. Si está rodeando la tierra es porque Él está buscando, Él está trabajando, Él está actuando. Él tiene una participación activa. Es evidente que Satanás rodea la tierra desde el principio con el objetivo de cumplir sus malas intenciones. En la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 nos muestra cuál es el plan de Satanás. Y vamos a leerlo. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8, la palabra del Señor dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás siempre ha estado rodeando la tierra, desde que fue expulsado del cielo. Y él está pecando, desobedeciendo, ir contrario a Dios y haciendo que las criaturas de Dios también tomen esa decisión de pecar, de desobedecer al Señor. Y Satanás se encarga de eso. Pero el Señor vino a deshacer esas obras. Fue uno de estos rodeos
de esa práctica de Satanás haciendo pecar a los demás, que lo encontramos en el libro de Génesis, en la creación, en la cual esa serpiente engañó a Eva y engañó a Adán. Porque para eso está rodeando. Él está buscando la forma en que el hombre deje de amar, buscar, servir y obedecer al Señor. Y por lo tanto, Satanás está buscando que el hombre sufra las consecuencias de desobedecer al Creador. Dios fue claro por la desobediencia de Adán y Eva. Lo hablamos en un principio. Porque eso es lo que Satanás quería. La destrucción de la relación con Dios que el hombre tenía y que en este momento nosotros podemos tener a través de Cristo. Satanás busca tu destrucción. No lo olvides. Aquí te pregunto, ¿cuáles de sus padecimientos considera que son producto o consecuencia de su integridad y amor por Dios? ¿Sí? Por amar, por buscar, por servir a Dios, también vamos a sufrir. Tal vez puedas reflexionar, yo en este momento por tratar de obedecer a Dios estoy pasando por este problema, esta lucha. Satanás está empecinado a que maldigas para que le des la espalda, pero no le demos esa victoria al enemigo. La victoria la tenemos en Cristo. Pero a través de este pasaje, hermanos, de Job capítulo 1, hemos visto estas tres acciones que Satanás pretende en medio de la aflicción. Poner a Dios en nuestra contra, ponernos a nosotros en contra de Dios y busca nuestra destrucción, robarnos el gozo, alejarnos para perder una salvación tan grande. Ahora, necesitamos entender cuál debe de ser la actitud correcta frente al sufrimiento. Ver cómo Job tuvo una respuesta correcta ante los padecimientos que estaba enfrentando. Como un ejemplo que Dios nos da a cada uno de nosotros como seres humanos sobre el camino que debemos de tomar en medio del sufrimiento. Posiblemente no exista persona que haya experimentado el sufrimiento en la dimensión que el libro de Job nos expresa. Su acción, contrario a lo que Satanás esperaba, revela la intensidad con la que Job enfrentó el sufrimiento, pues cuando él rompió sus ropas, se rapó la cabeza y en el piso lloraba descontroladamente, nos muestra una actitud normal en cada uno de los seres humanos al enfrentar el sufrimiento. Somos carne, tenemos sentimientos, eso lo podemos expresar tal como Job lo tenía. Pero la gran diferencia que observamos en Job, él no perdió su conciencia espiritual y adoró a Dios en medio de sus lamentos por lo grande de su tragedia. Los amigos de Job creían que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado y que Dios le estaba pagando con lo que él merecía. De hecho, podemos leer que la esposa de Job le insiste en que se arrepienta. Posiblemente solo le interesa que aquella calamidad que también ella está sufriendo, pues lo que perdió Job también ella lo estaba perdiendo. Perder sus hijos también a ella le dolía. Solo tal vez que ella quería que esta dificultad pasara pronto y todo lo que había perdido le haya sido restituido. Todos sus bienes, su posición social, su posición económica. Ella tal vez deseaba eso. Estas formas de pensamiento no ofrecen ningún consuelo en medio de la tragedia. Sus amigos, en vez de consolarle, le estaban afligiendo de una mayor forma. Pero podemos analizar la actitud de Job como un producto de una vida consagrada en agradar a Dios. Por eso lo primero que hizo Job fue adorar a Dios. Una actitud correcta ante el sufrimiento es una verdadera adoración a Dios. La actitud de Job al adorar al Señor no es producto de un simple quebrantamiento espiritual por haber escuchado la voz de Dios. Tampoco Job adoró a Dios como una reacción de agradecimiento por todos los bienes que él había recibido.
y mucho menos una especie de paliativo emocional, porque él quería adorar a Dios. No. Job adoró a Dios en medio de su sufrimiento. Y aquí esta palabra adorar significa postrarse, humillarse. Es decir, Job se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Se humilló ante Dios. Por eso podemos ver que en su oración, Job considera que aún esta calamidad, todo lo que estaba pasando, el perder todos sus bienes, el perder sus hijos, venía de la mano de Dios. Cuando en medio de la tragedia y el sufrimiento adoramos al Creador, no debemos pretender hacerlo como para disminuir el dolor, para evitarlo o para tener respuesta pronta a nuestra necesidad. Job adoró a Dios porque él reconocía a Dios, no las cosas que él hacía o que necesitaba. Él reconocía a Dios por lo que era. Qué hermoso cuando el creyente, aun a pesar de sus grandes sufrimientos, a pesar de lo que el enemigo quiere, el creyente se humilla, se postra y adora a Dios. Eso es un ejemplo claro que vemos en Job. Y una segunda actitud que también analizamos en él es que no solamente adoró a Dios, sino también bendijo a Dios. Necesitamos bendecir al Señor. Job menciona en el versículo 21, sea el nombre de Jehová bendito. Bendecir proviene de una palabra en hebreo que significa arrodillarse e incluye pronunciar palabras que reconocen el favor divino. Dar gracias por lo que sucedió no es nada fácil. ¿Cómo puedes bendecir, arrodillarte y decirle, Señor, gracias porque perdí todo? Gracias porque murieron todos mis hijos. Es una situación muy difícil, pero Job lo hizo. Job no se perdió en esa desesperación o dolor, sino que siguió haciendo lo mismo que cuando él intercedía por sus hijos. Su dependencia del Señor no fue producto de ese momento de dolor, sino que era su forma de vida. Job siempre lo hacía. Y eso es una manera de que debemos de aprender. Con frecuencia el bienestar puede hacernos menguar en nuestra intención de bendecir al Señor. En el Salmo que escribe David, el Salmo 34, ahí podemos analizar una verdad que se conecta con la historia de Job. Bendecir a Dios en todo tiempo, en los buenos y en los malos momentos. Es un compromiso que ustedes y yo tenemos que hacer antes, durante y después de enfrentar una crisis. Por eso Job en el momento más difícil pudo bendecir a Dios, porque él siempre lo hacía, no solamente cuando le iba bien, sino también cuando le iba mal. Siempre nuestro corazón se arrodille, se prostre y proclame las bondades de Dios, aunque estemos sufriendo. Y una tercera actitud que va en la actitud de adoración, de expresar palabras, de la humildad que uno debe presentar su corazón al Señor, sino también es de todas sus acciones. Job se mantuvo íntegro, recto, sin alejarse, sin separarse de Dios. La Escritura dice en Job capítulo 1, versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No solamente se considera Job como un modelo para todos los que pasan por sufrimiento, también se mira como un ejemplo de integridad caracterizado por vivir apartado del mal. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, es una descripción que se hace de Job. Su carácter se confirma por sus hechos. Job ofrecía ofrendas de animales, pues él intercedía por sus hijos delante de Dios. Su incomparable paciencia y fe, su firmeza frente a la voraz enfermedad que estaba afectando su cuerpo, que lo había dejado casi irreconocible, nada de eso le separó de su confianza en Dios.
Job no esperó esa desgracia para comprometerse con Dios. Cuando el desastre llegó, Job ya tenía bien definida su fe, su confianza en el Señor. La integridad no se consigue, hermanos, nada más por pasar por este proceso que estás llevando, sino que la integridad es un proceso que dura toda la vida. Hay gente que ante los problemas dicen, ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí me voy a comprometer con Él, ahora sí el Señor me está llamando y voy a crecer. Pero Job desde antes lo hacía. Durante el proceso lo estuvo haciendo y después él seguía manteniendo su integridad, es decir, un camino apartado del mal, del pecado, con tal de agradar a Dios. Estas deben de ser las actitudes correctas que debemos tener cuando pasamos un momento de dolor. Adorar a Dios, bendecir a Dios y mantenernos en integridad. Por último, el punto número 3 de nuestra lección. ¿Cuáles son los propósitos de Dios cuando sufrimos? Si algo debemos de entender es que Satanás no puede conocer el corazón del hombre. Por eso Satanás se equivocó en su evaluación al creer que Job servía al Señor solo por interés. Pero Dios sí conoce el corazón de todos, aún el de Satanás. Por eso Dios limitó las intenciones de Satanás de destruir a Job. Dios no se lo permitió. Quien le probó el Señor al enemigo, que aún se puede amarlo a Él, se puede amar a Dios por lo que Él es y no solo por lo que Él nos da o lo que Él hace en nuestras vidas. Aunque los propósitos divinos muchas veces nosotros los ignoramos, estos siempre se cumplen de diferentes maneras, incluyendo por medio del sufrimiento. Desde la perspectiva humana, la historia de Job parece la idea de un Dios que toma al hombre como un juguete a su voluntad, pero esto no es así. En realidad, el libro de Job nos muestra cómo son los propósitos del Señor y cómo es que se puede permanecer fiel aún en medio de un grande dolor. Job no consideró que hubiera culpa alguna en Dios y ni siquiera oró para pedir que el Señor en su misericordia lo librara pronto de la calamidad. Para Job no hay alguna razón para pedir que la situación cambie, puesto que está en la perfecta voluntad divina. Por lo tanto, analicemos algunos de los propósitos que Dios tiene cuando nosotros sufrimos. Y en primer lugar, el propósito de Dios de permitirnos pasar por sufrimiento es para probar nuestro corazón, para probar el corazón del hombre. La dramática historia de Job nos muestra que la prueba viene de Dios sobre aquellos que son justos y rectos en la tierra. Desde luego que no significa que Job no era un hombre con una naturaleza caída o pecaminosa. No, él también tenía esta naturaleza. Como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros, Job era semejante a una crisis que nosotros podemos enfrentar. Pero la diferencia es que Job nunca habló en contra de Dios. Pero Job sí podemos leer en el libro, maldijo el día en que nació y habló con amargura. Pero al mismo tiempo, Job mantenía la idea que si pudiera estar frente al Señor, podía expresarle su queja y Dios le prestaría atención. Por lo tanto, Job seguía teniendo fe en Dios. Sin duda, una fe a toda prueba. Por ejemplo, Israel, el pueblo escogido por Dios. También el Señor los puso a prueba antes de entrar a la tierra prometida. Y conocemos cuál fue el resultado. Cuando el pueblo se llenó de temor, fue incrédulo y vio más los gigantes y las murallas y no le creyó al Señor, ellos mostraron una actitud contraria a la que Job mostró en medio de su sufrimiento. Dios se da cuenta que su pueblo no estaba listo para tomar posesión de esa herencia y por lo tanto Dios permitió que pasaran por 40 años en el desierto para que pudieran aprender a valorar el creer en Dios, creer en sus promesas
y poder obedecerlo. Por eso cuando sufrimos es porque Dios está probando de qué estamos hechos, cuál es nuestro corazón. En segundo lugar, por el cual Dios permite el sufrimiento, es para que glorifiquemos su nombre. Dios se glorifica en el carácter de sus siervos. Debemos de saber que somos partícipes de un conflicto espiritual entre el Creador y su enemigo, Satanás, quien desde siempre ha intentado hacer sufrir al hombre y destruir todo lo que el Señor ha hecho. Cuando somos fieles en medio de las pruebas y el sufrimiento y ganamos las batallas frente al enemigo, cuando sufrimos alguna enfermedad, ya sea por naturaleza o por decisiones personales que afectan nuestra salud, o enfermedades a consecuencia de la opresión satánica, si vencemos y aún a pesar de ello seguimos creyendo en Dios, estamos glorificando al Señor. Estamos honrando su nombre. Y eso da gloria. Vamos a ver estas siguientes citas que nos muestran que al final la gloria es del Señor. En Job capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. El Señor bendijo a Job. ¿Por qué? Porque Job al final se mantuvo íntegro y le dio gloria al Señor. Santiago, la carta que escribe Santiago en el capítulo 4, versículo 7. La palabra del Señor nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Tenemos que mantenernos hasta que el diablo huya. Tenemos que resistirle. En Lucas capítulo 13, versículo 16. Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 16. La mujer con esta enfermedad tenía 18 años que Satanás la tenía atada con esta enfermedad. El Señor le pregunta: ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hubo un fin. 18 años después, Dios hizo la obra y esta mujer pudo ver la obra de Dios en su vida. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muchas veces cuando nos enfermamos, y ese es un medio de sufrimiento, decimos: es que voy a morir y es que ya no hay más respuesta para mí. No, hermano. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y en las pruebas tenemos que resistir y mantenernos hasta el final. ¿Qué prueba tan dura usted ha tenido, hermano, hermana? ¿Y cuál ha sido su reacción? ¿Cuál ha sido su carácter? ¿Qué actitud? ¿Ha renegado? ¿Se ha rebelado? ¿Ha dejado que esto le derrumbe? ¿O se mantiene firme en la fe en el Señor? Y un tercer propósito por lo cual Dios permite el sufrimiento es para podernos enseñar, para poder aprender. Posiblemente esta no es la escuela más atractiva en la cual nosotros deseamos aprender más del Señor, pero sí es la más efectiva para formar el carácter que Dios quiere ver en nosotros como sus siervos. Aunque hay datos en la historia de Job que no nos son revelados, podemos por sentido común pensar en su forma de vida antes, durante y después de esta prueba. Dios lo bendijo tanto que además de que sus familiares y amigos le trajeron dinero y oro, llegó a contar con 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnos y otros 10 hijos que probablemente se casaron y le dieron muchos nietos a Job. Todo esto le enseñó a Job lo que de otra forma no habría logrado aprender. Posiblemente hemos tenido la experiencia de pasar por algún sufrimiento que creímos imposible de superar.
Pero confiamos en Dios. Y después de esperar, aquella terrible crisis se convirtió en una enseñanza que ahora nos ha servido para ser fortalecidos en la fe. Lo hemos hablado en estas últimas 2 semanas en nuestros devocionales de Mañanas con Dios. Dios permite el sufrimiento para instruirnos, para disciplinarnos, para hacernos crecer, para aprender más de su voluntad. Job tenía un conocimiento de Dios, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. El resultado es conocer, es aprender más de nuestro Dios. Y Job lo hizo, pudo comprender. Yo te pregunto, en esta tarde, el sufrimiento que estás enfrentando, ¿te ha enseñado algo? ¿Has crecido en medio de él? ¿Puedes ver el propósito de Dios en medio de este sufrimiento? ¿Puedes determinar cuál es la causa? ¿Puedes saber lo que Satanás quiere hacer? ¿Zarandearte, destruirte? ¿Y estás manteniendo la actitud correcta? Eso es lo que debemos de aprender. Todos sufrimos por diferentes causas. Algunas de forma natural, otras como consecuencia del pecado. Cuando el sufrimiento es consecuencia de nuestra impiedad y nuestros errores, o aun cuando ha sido Satanás quien nos encadena o nos atormenta, como lo leímos en Lucas 13:16, aún en esas condiciones el nombre del Señor nuestro Dios se glorifica, trayendo libertad a los cautivos. Dios sigue obrando. Amados hermanos, que nuestra confianza esté siempre plena en el Señor. Gracias te doy, Dios eterno, en esta noche por esta bendición de poder compartir tu palabra. De poder entender, Señor, que todo tiene un propósito. El crecer. El que nuestro corazón sea probado. En tener un carácter conforme al que tú deseas, y gracias por las pruebas que tú permites, Señor. Ayúdanos siempre a tener la actitud correcta de adorarte, de bendecirte, de mantenernos en la integridad, no porque hay por qué irnos al pecado, al mundo, o dejar que emociones de la carne crezcan en el corazón cuando sufrimos, no, Señor, sino someternos y humillarnos bajo tu poderosa mano. Sabemos que el enemigo quiere destruirnos. Sabemos que el enemigo quiere que estemos en tu contra. O incita a que tú no seas un Dios de misericordia, pero eso es imposible. Tú eres un Dios de muchas misericordias, de eternas misericordias, de grandes bondades. Eres un Dios misericordioso, bueno y fiel. Tú estarás con nosotros ayudándonos en medio del dolor. Ayúdanos a aprender, como Job lo enfrentó, a que debemos de tomar la misma actitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amados hermanos, les agradecemos en esta noche, esta oportunidad que Dios nos da de estar reunidos, congregados para aprender del Señor por medio de estas plataformas digitales. Pedimos al Señor que los siga fortaleciendo y ayudando en todo. Que Dios les bendiga, iglesia, y les esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestro servicio general presencial en la iglesia. Recuerden, es Santa Cena. Si Dios nos da vida, estemos ahí en la casa del Señor para alabar y glorificar su santo nombre. Que Dios les bendiga en esta noche a todos.